tema tan importante que creo que todos tenemos que cuidar. Hombres, mujeres, jóvenes y aún ahora nuestros propios niños. Es un área difícil en el sentido de que la sociedad entera está empujando al mundo a fallar en esta área. Vamos a seguir con la serie Los peligros del desierto. Y el tercer peligro es algo realmente que está a la disposición de mucha gente. Yo quiero que vaya conmigo al libro de 1 Corintios, capítulo 10. Vimos cómo a la iglesia de Corinto se le hacen varias advertencias por parte del apóstol Pablo. La primera tenía que ver con una vida que vivía desagradecida con las bendiciones de Dios. Dios hizo milagros todos los días y esa generación de israelitas no fueron agradecidos con el milagro que Dios les daba. Y se empezaron a quejar y querían carne en lugar de lo que Dios les daba, que era el maná del cielo, un milagro diario. El segundo peligro tuvo que ver con la idolatría. Y es la generación que salió de Egipto. Ellos dijeron, hagámonos dioses. Y dijeron cuando hicieron el becerro, estos son los que nos sacaron de Egipto. Dejaron de darle la gloria a Dios para dársela a alguien más. Y ese es un gran problema. Pero ahora vamos a un tercer peligro. Y este peligro ocurre en un momento en la historia de Israel, que también ya lo vamos a ver. Pero la observación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia es la siguiente. 1 Corintios 10:8. Dice así: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces, este es el tercer peligro. Y aquí no solamente piense en el adulterio. Aquí está hablando de todo tipo de inmoralidad sexual. Y por eso es tan delicado este tema. Porque el caso que vamos a ver, la forma en que ocurre, fue ideada en el mismo infierno. Y no solamente fue hecha para llevar al pueblo de Israel al pecado, fue llevada para llevar a los líderes de Israel al pecado. Y ese es el problema. Que hoy en día esta situación sigue presente en las iglesias. Y ya vamos a ver cómo se muestra en la iglesia. Bien, la iglesia de Corinto era una ciudad que la iglesia estaba en una ciudad que era un puerto, tenía 2 puertos. Era una sociedad realmente donde el libertinaje era parte de su vida. De hecho, en la antigüedad llegaron a, acuñar un verbo, corintiar, como decir tegucigalpear. Llegaron a establecer un verbo, que ese verbo era sinónimo de libertinaje. Era así la sociedad de Corinto. Y en esa sociedad es donde nació esta iglesia. Y es en esta iglesia a la cual Pablo le dice esto. Yo quiero que observe que la sociedad donde está desarrollándose una iglesia es influida por esa sociedad. Entonces, y muchas veces las prácticas del mundo son llevadas y afectan a los miembros de las congregaciones. ¿Ok? Entonces, aquí Pablo le dice eso a esta iglesia. Existía algo que se conocía como la prostitución sagrada. Vea cómo es. La prostitución sagrada. Y ahí, en esa prostitución sagrada, habían hombres y mujeres consagrados a la prostitución. Entonces, los fieles de la iglesia llegaban ahí. Y lo que celebraban eran actos precisamente sexuales. Y así atraían a hombres y mujeres a eso. Las mujeres se conocían como prostitutas sagradas y los hombres como sodomitas. Por lo tanto, cuando vea la palabra sodomita en el Antiguo Testamento, está hablando en muchos casos de hombres prostitutos en los templos que atraían a las personas. Entonces, los hombres y mujeres que querían formar parte de la iglesia
tenían un atractivo ahí y terminaban haciendo cosas que, bueno, sobre eso es el episodio que vamos a ver el día de hoy. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Sus 40 años de vagar en el desierto están terminando. Y es el momento en que ocurre esto. Y vaya conmigo al libro de Números, capítulo 25. Al libro de Números, capítulo 25. Ocurre este episodio. Imagínense, ya están por entrar a la tierra prometida. Esto, de hecho, son las últimas batallas de Moisés. Ya están próximos a poner su pie en la tierra prometida. Y ocurre este episodio. Número 25, versículo 1. Dice así: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Miren, yo quiero que note cómo aquí hay varios pecados mencionados. Primero, vamos a ver, se traba. Ahí está. Moraba Israel en Sitín. Ellos ya estaban por entrar a la tierra prometida. Y Moab tenía miedo de Israel. Entonces el rey de Moab contrata al famoso Balaam para que maldiga a Israel. Ya voy a hablar sobre eso. Pero bien, ¿qué pecados son los que aquí hay? Primero, empezó a fornicar con las hijas de Moab. Yo no sé si usted recuerda, varias semanas atrás hablábamos de Lot. Pues las hijas de Lot tuvieron relaciones con su padre y de ahí nació Moab. Entonces Moab viene de ahí. Y en este caso, los hombres de Israel empezaron a tener relaciones con las moabitas. Ahí en Moab practicaban precisamente la prostitución sagrada. Ahí practicaban la prostitución religiosa. ¿Y qué hacían estas mujeres? Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió. Observe ahí el detalle. Bien, primero, hay relaciones ilícitas. Segundo, hay yugo desigual. Y tercero, son conducidos a la idolatría. Cuando yo veo esto, yo veo hoy en este mundo, y aún he visto en las iglesias, cómo hombres caen de esta manera. Hombres que son fieles a Dios caen en esta área. ¿Cómo es la puerta de entrada? La puerta de entrada es el área sexual. Esa es la puerta de entrada. Y esa puerta de entrada lo lleva a negar a Dios. Vea cómo es acá. Las mujeres los incitan. Luego de que los incitan, los invitan a participar del culto religioso. Y terminan adorando a otro Dios. Así es como ocurre. ¿Por qué le he dicho que lo he visto? Lo he visto en hombres que son fieles en la iglesia. Y de repente caen y se descuidan en esa área. Y saben que su corazón se vuelve tan piedra con Dios que no quieren saber nada de Dios. O terminan en otro tipo de religión. Entonces, el área sexual es un área que es una puerta que el hombre y la mujer son tentados y luego terminan abandonando su camino que habían seguido. Entonces, acá, ellas invitaban a los hombres a pecar. Yo quiero que observe algo que ahí se nota en el versículo 2. Después de tener la relación, dice, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió. Y yo quiero que preste atención en eso, porque esa parte está hablando de comida que era ofrecida a esa deidad. Y esa comida que era ofrecida a esa deidad, cualquiera dice, yo nunca voy a participar de eso. Pero terminan participando en eso. Ojo, estamos hablando de una generación de israelitas que ya pasaron 40 años en el desierto.
que ya fueron depurados, que vieron la mano de Dios. Es una generación que creció, no le puedo llamar cristianismo, pero creció con Dios. Vivió en el desierto con Dios. Su ropa no se avejentó, sus zapatos no se gastaron, vieron el maná todos los días. Fue una generación depurada y aún así cayeron. ¿Y sabe quiénes fueron los que más cayeron? Los líderes de Israel. De esos 23,000 eran líderes de Israel. Y todo esto tiene un origen diabólico. Y por eso es la importancia del tema. Porque, ¿qué tan mal era la sociedad de Corinto? ¿Qué tan mal es nuestro mundo hoy? En Corinto no tenían, ¿cómo decirlo? Videos, teléfonos, canales así de pornografía ni nada de eso. Hoy eso está a la orden del día. Está en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier persona, a cualquier hora. Eso está así hoy. Hoy las leyes están llevando al mundo a la inmoralidad. Y por mucho que lo quieran declarar legal, es pecado delante de Dios. Amén. Quieren llevar a la pedofilia, quieren llevar a las relaciones. Bueno, hace poco recibimos esta semana un comunicado de la confraternidad, donde una jueza está emitiendo ya que se acepte la identidad de género. Entonces, nuestros hijos van a enfrentar un mundo más difícil que el que estamos enfrentando nosotros. Simplemente póngase a pensar 30 años en el pasado o 40 años en el pasado. Entonces, cuando yo veo esto y veo dónde estaba Corinto y veo dónde está la iglesia de hoy. Pero ya vamos a hablar, porque Pablo no solamente le señala el problema, le señala también la solución. Entonces, aquí cae precisamente líderes de Israel, líderes de la nación cae. Una generación que había sido depurada, que está a punto de entrar a la tierra prometida, cae en este pecado. Y terminaron inclinándose. Le hacían la observación de: son invitados a lo sacrificado a los dioses y el pueblo comió. El participar de esa comida ya era tener comunión, ya era aceptar a esa deidad. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Cuando Jesús viene en Apocalipsis y nos dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él nos invita a tener comunión con él. Y mire, y eso recuerda a un pasaje en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba, en este caso se ofrecía un sacrificio por el pecado. El sumo sacerdote o los sacerdotes comían a la puerta del tabernáculo. O sea, tenían comunión con Dios. Hoy nosotros tenemos comunión, no por un sacrificio de un becerro, sino por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por él es que nosotros podemos tener comunión diaria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, entonces, ¿cómo llegó este pasaje a ocurrir? Empezó a tratar de ocurrir cuando ocurre esto. Y antes de eso quiero decirle, este es el pasaje que hoy yo quiero que usted se lleve en su corazón. Job 31. Dice Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esto es lo que Job se había propuesto en su corazón. Vea que la escritura, si menciona a un hombre perfecto, es a Job. No había otro como él en su generación realmente. Alguien así como Job. Entonces Job aquí nos revela varias cosas. En primer lugar, mucho de este pecado entra por los ojos. Mucho de eso entra por los ojos. ¿Por qué cree que hay tantas cosas hoy que le ofrecen? Videos, anuncios de televisión, tanta cosa que se ofrece es por la vista. El hombre fácilmente es atraído por eso. El hombre cae con los ojos. Pastor, pero ahí dice que hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y las que salen ahí, pastor, no son vírgenes.
Ahí está el truco. Ahí está el truco. Usted tiene que verlas a todas ellas como personas así. Cuando las empieza a ver de una manera distinta, ya no va a querer verlas. Esas personas que están ahí son la hija de alguien, la hermana de alguien, la madre de alguien. Son personas así. ¿Saben cómo Jesús miraba a todas las personas? Como ovejas que no tienen pastor. Un día el Señor puede llegar al corazón de alguna de ellas. Y aquella que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. Amén. Aprendamos a ver a las personas como Dios las creó. A imagen y semejanza de Dios Él nos hizo. Entonces Job tenía esto. Él podía ver a las personas y he hecho un pacto con mis ojos y la veo de esta manera. Aprendamos a ver así y que nuestros ojos vean a todas las mujeres y las mujeres a todos los hombres de esta manera. No importa que seamos muy guapos. Hice un pacto con mis ojos, que cuando usted salga de aquí, salga con ese deseo. Aleluya. Con un pacto en su corazón. ¿Sabe? Esto es muy parecido a lo que hizo Daniel. Yo propuse en mi corazón no contaminarme con la comida que ofrecía el rey, porque era una comida ofrecida a ídolos. Quiero decirle, esta área sexual está muy relacionada con la adoración falsa. Están sumamente relacionados. Entonces, ¿qué fue el episodio? ¿Por qué llegó Israel a eso? ¿Dónde surgió ese plan? Apocalipsis lo resume en un versículo. En un versículo, Apocalipsis resume el plan diabólico que ocurrió allá. Solo que el Espíritu se lo revela a Juan para la iglesia. Apocalipsis 2, verso 14. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El plan surgió, usted lo puede leer ahí en la historia del número 22, cuando el rey Balac, rey de Moab, él quiso poner tropiezo a Israel. Perdón, él quiso que Balaam maldijera a Israel. Y es bien interesante la historia. De hecho, un día esto voy a predicar de Balaam. Es bien interesante esa historia de Balaam, porque es un falso profeta. Es alguien que se dedica a las artes oscuras, pero busca de Dios. Una cuestión muy rara. Voy a consultarle a Jehová a ver si él quiere. Una cuestión así extraña, ¿va? A ver cuántas consultas mucha gente hace, dice que a Dios y termina haciendo otras cosas. Pues Balaam dice: Dios no me ha permitido maldecir a Israel, porque pueblo bendito es. Y yo quiero que note algo que Balaam dice. Mire, hay un versículo que todos decimos y ese lo dijo Balaam. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Balaam. Él lo dijo. Bien. Pero lo que quiero decirle es, hasta una burra tuvo que hablarle a Balaam. Yo creo que era familia de Shrek, el burrito de Shrek. Bien. Preste atención a esto. Balaam dice: no puedo maldecir a este pueblo porque pueblo bendito es. Y ellos están en la cobertura de Dios. Así que no hay agorero que pueda decirles ningún mal. No hay nada que pueda hacer contra ellos. Vea cómo es la cosa. Por eso es que la Escritura nos enseña que todos los que hemos nacido de Dios hemos vencido al mundo y el enemigo no nos toca. Amén. El enemigo no puede tocarlo a usted. Amén. Si usted es un creyente, un hijo de Dios, le podrán venir y hacer maldiciones o echarle un muerto entero o la tierra de muerto o no sé qué cosa, y eso no va a tener ningún efecto. Amén. Nada. Amén. Le podrá abrir Drácula y no le va a pasar nada.
Eso lo dijo Balaam también. Vea cuántas cosas te voy a aprender. Pero vea, entonces le pagan y le quieren pagar más a Balaam, y entonces él dice todo eso. Pero como no puede maldecir a Israel, le enseñó al rey de Moab cómo hacerlos pecar. Y al hacerlos pecar, la muerte vino a Israel. Y esa muerte vino de mano de Dios mismo. De mano de Dios. Y ese es otro tema que discutíamos con algunos en el viernes. Hablábamos de que hay personas que toman la cena del Señor, y no solamente la cena del Señor, indignamente. Amén. Y al tomarlo indignamente, dice Pablo, por eso hoy muchos están enfermos y algunos hasta duermen, es decir, hasta están muertos. Y yo creo que mucho se refiere a esto. Estamos hablando de que todo eso está en la carta de Corinto. Eso que les acabo de decir de la cena del Señor está ahí en la carta de Corinto. Entonces, aquí Balaam le dijo cómo poner tropiezo a Israel. Y de esa manera fue, las mujeres moabitas fueron las que fueron el instrumento para llevar a Israel al pecado. Y entonces la ira de Dios se encendió contra la nación y empezaron a morir. Como le digo, no solamente hombres comunes cayeron, sino hombres que eran líderes de Israel. Este tema que estamos hablando hoy es tan delicado que ni aún el mejor de nosotros en una categoría sobrevive a este problema. Si abre puertas, va a caer. Mire, ¿se acuerda usted de la historia de José? La historia de José, la mujer de Potifar quería hacerlo pecar. Quería hacerlo caer. ¿Sabe qué hizo José cuando la mujer de Potifar lo quiso poseer a él, quiso estar con él? Le quitó la ropa al pobre José. Le cantó el corito: este hombre es mío, 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 mío. Y entonces, ¿sabe qué hizo José? Te reprendo en el nombre del Señor. ¿Se quedó a hacer eso? No, huyó de ahí. Salió corriendo de ahí. Si hay un pecado al cual usted, hombre, no, yo soy fuerte, va a caer como el más fuerte. Huye de las pasiones juveniles. De este pecado usted no tiene que dar oportunidad. Ya vamos a ver lo que nos enseña en varios. Pues dos referentes, los mejores en su categoría en la Biblia, sucumbieron a este pecado. Primero de ellos, Jueces 16:16. El hombre más fuerte del mundo cayó en esta área. Y aquí ya está hablando Dalila. Y yo quiero que vea las palabras que usa la Biblia para ver cómo una mujer puede someter a un hombre. Una mujer puede someter a un hombre, no importa que sea el más fuerte del mundo. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Vea cómo lo refiere. Esta mujer atormentó su vida y lo sometió a mortal angustia. Así estaba Sansón, aquel que podía matar a miles con una quijada de burro, aquel que tenía una fuerza increíble. El Espíritu de Dios venía sobre él. O sea, no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de un hombre que experimentaba al Espíritu de Dios en su vida. Y una mujer dejó el espacio, él dejó el lugar, y una mujer enemiga lo sometía así. ¿Qué pasó? Verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le reveló todo. Expuso su consagración ante ella. Claro, este es como el punto culminante, pero Sansón vino dando oportunidad poco a poco.
hasta llegar a este punto. Se durmió y le pasaron la cena. Se acabó. Hasta ahí llegó la fuerza de Sansón. Pero la misericordia de Dios permaneció. Y si bien la misericordia de Dios puede restaurar a una vida, Sansón murió. ¿Cuántas cosas no hubiera escrito la Biblia acerca de él? ¿Cuántas cosas no hubiera logrado con el don que Dios le había dado? Y es que el don más maravilloso, más poderoso, más fuerte, puede sucumbir de esta manera. Si usted le da oportunidad al pecado, abriendo puertas que no tiene que abrir. Acuérdese, un pacto con mis ojos. Las mujeres es un pacto con sus oídos. No dejen que alguien les endulce el oído. ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Cómo llegó Satanás? Satanás no llegó ahí musculoso, así fornido, como bombero de esos que salen ahí con unas botas. No, no llegó así. Como una serpiente y le habló. Le habló. Entonces hay que hacer un pacto con los ojos, un pacto con los oídos. ¿Cuál es la otra referencia grande que tenemos? El hombre más fuerte, el hombre más sabio que ha existido. También, el hombre más sabio, resumida su vida en un versículo. Primera de Reyes 11:4. A ver, ahí está. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios. Ve, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. La idolatría a Israel llegó por este hombre. Un rey que lo tuvo todo. Mire, este rey comenzó tan bien. Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, gloria, honra, honor, riqueza. Él dijo, dame la sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y Dios le dio sabiduría como ningún otro ha tenido. Alguien decía, y concuerdo con esa persona, creo que es la doctora Iris Barrientos, nos decía, la sabiduría que tuvo Sansón no fue una sabiduría divina, fue una sabiduría humana, y por eso cayó. Porque de haber sido una sabiduría divina como tal, realmente hubiera actuado distinto. ¿Sabe cuántas mujeres tuvo Sansón? Salomón, perdón. No, pero Sansón también se la sabe. Me dio pronto por Sansón. 700 esposas y 300 concubinas. 1000. Ya me imagino yo cómo mantener a 1000. Si apenas con una puede. Se imagina que todas quieran ir al salón de belleza de un solo. Hay que vender el carro. Qué difícil, ¿verdad? Bien. ¿Saben? Salomón es el ejemplo de tener todas las posibilidades para hacer lo mejor de su vida en el mundo y hacer todas las cosas que no debía de hacer. En Deuteronomio, Dios le dijo a Israel, cuando Israel sale de Egipto, ¿quién es el rey? Sí, cuando sale de Egipto, ¿quién es el rey de Israel? Pregunta teológica. ¿Quién es el rey de Israel cuando Israel sale de Egipto? ¿Sabe quién es su rey? Dios. Es un gobierno teocrático. No es el sumo sacerdote, es Dios quien gobernaba a la nación. Pero llegó el punto en que Israel dijo, queremos tener un rey como las otras naciones. Y ahí donde viene Saúl, luego viene David y luego viene Salomón. Pero Dios había anticipado todo esto. Y en el libro de la ley, en Deuteronomio, le dijo, cuando venga un rey, cuando ustedes pongan un rey sobre ustedes, no tiene que hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto otro. Ah, esto tampoco. ¿Qué hizo Salomón? Todo eso lo hizo mal. Todo. Fue a Egipto a pedir ayuda, se casó con un montón de mujeres, se casó con personas que no eran creyentes. Todo lo que tenía que evitar, Salomón lo hizo, fíjense.
y era el hombre más sabio de esta tierra. Vea cómo el corazón de un hombre es desviado a la idolatría. Y él trajo a la idolatría a la nación. Y esa idolatría que vino a la nación dividió a la nación. Y de aquí usted encuentra que el siguiente reino ya no se habla de un reino, se habla de dos reinos. Se habla del reino de Israel y el reino de Judá. Así es la historia. Mire, un día de estos le decía, quiero empezar a predicar toda la Biblia para que conozcamos toda la historia bíblica. Pero bien, volviendo aquí a Salomón, inclinaron su corazón a dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto. Él permitió esto. Hay preguntas que a veces yo me hago todavía. Cuando llegue al cielo, Señor, ¿será que veremos a Salomón allá arriba? Es que lo que hizo es increíble. Es increíble. Y hablamos, pareciera que el pecado de Salomón es mucho peor que el de Saúl. Pero ¿sabe? Dios le dijo a David, nunca se apartará mi misericordia de tu hijo. Por eso es que yo creo que Salomón está en el cielo. Amén. Porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Y tuvo misericordia. Del otro caso que me pregunto si lo voy a encontrar allá en el cielo, ¿sabe quién es? Nabucodonosor. Dios lo humilló. Y en esa locura que se hizo Terian por 7 años, comió pasto. Y Dios dijo, hasta que él glorifique a Dios, va a dejar eso. Y después de 7 años, él glorificó el nombre de Dios. Entonces, por eso no sé si lo vamos a encontrar en el cielo, porque dejó eso bien. Entonces, ¿qué es lo que... Y es interesante el caso de Salomón, por lo que él escribe. Ojalá Sansón hubiera tenido estos escritos de Salomón. Proverbios 5. A ver. Creo que se me trabó. Ahí está. Proverbios 5. Vean cómo lo presenta. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y es que el pecado se le va a presentar así, amado hermano. No se le va a presentar así como el cachudo, qué feo. No. Se le va a presentar como algo atractivo, como algo llamativo, como algo que le va a encantar sus ojos, sus oídos, le va a endulzar todo a usted. Se le va a presentar de esta manera. El hombre más fuerte cayó en esto. El hombre más sabio también. No diga, por eso dijo el apóstol Juan, el que esté firme, mire que no caiga. No se crea súper espiritual. Todo hombre puede caer en esto y las mujeres también. Amén. Entonces, me llama la atención que quien escribió esto fue Salomón. Ojalá Sansón hubiera sabido esto. Ojalá lo hubiera leído. Y por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso es que no solo hay que leerla, hay que atesorarla en nuestro corazón. Amén. ¿Y qué es el consejo final que da? Vamos a ver, verso 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No se acerque, ni lo intente. ¿Lo invitan a algo? No vaya. Huya de ahí, no dé oportunidad. No tiene que dar chance alguno en esto. Alguien alguna vez me escribió, no me acuerdo qué palabras de admiración me escribió, era una mujer. Y le digo, mire amor, me escribieron esto. ¿Sabe qué hice? Ni siquiera contesté nada. Otra persona me llamó, que había conocido desde mi juventud, ya estaba casado, y me llama. Habla de qué tal, cómo está. Bien. Siempre he querido decirte algo. Espérate.
mira, no me digas nada, mejor busca de Dios. Porque como que uno sabe qué es lo que le van a decir. O sea, uno sabe lo que tiene. Se me mira al espejo. No, yo soy humilde. Siempre hay que ser humilde. No permita que esa puerta se abra. Ni siquiera permita escuchar esas palabras. Ni siquiera permita cruzar esas miradas. Ni siquiera permita nada. Aquí, Salomón sabiamente dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No se acerque. Hermanito, fíjate, quiero que venga a orar por mí. Ay, poner tu mano. Está bien, hermana, le voy a mandar al ministerio de intercesión. Tenga ahí 10 burras para todos ellos. No dé oportunidad. Pero aquí somos cristianos, pastor. No. Creo yo de todo corazón, creo yo, y eso es mi forma de ver. Creo que como pastor es difícil poder atender a una mujer. Es difícil. No trato de evitarlo y lo evito totalmente. Entonces es mejor que lo atienda mi esposa. Igual los hombres. Los hombres, no. Sobre todo, amados hermanos, siervos del Altísimo, cuando alguien está enfrentando un proceso de divorcio, no se metan. O sea, díganle a su esposa o a su esposo que ella se meta, que él se meta. Y ahí deje que Dios obre. Bien. Ahora, Pablo le enseñó esto a la iglesia de Corinto, pero también les enseña actividades. Les enseña cómo en esa situación, en esa sociedad, dada a la fornicación, dada a la inmoralidad sexual, dada a todo eso, cómo deben de cuidarse. Y quiero que vayamos a algunos consejos prácticos que el apóstol les da. 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, es interesante, algo le escribieron que quisiéramos saber qué le escribieron, pero bueno le sería al hombre no tocar mujer. Si usted tiene el don de continencia, bueno le fuera no tocar mujer. Pero si no lo tiene, como la mayoría de todos nosotros, entonces lo que sigue le compete. ¿Cómo saber si tiene el don de continencia o no? Si usted ve a una mujer y ve un palo de escoba y le gusta más la mujer que el palo de escoba, usted no tiene el don de continencia. Ahora, si le da lo mismo, no lo tiene, pero ahí lo tiene. Entonces, ¿qué dice? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y hay toda una enseñanza de por qué dice que es bueno eso. La razón es porque el hombre puede consagrarse al servicio a Dios y puede vivir para Él y dar toda su vida y todo su tiempo a Él. Pero si tiene familia, tiene que dar tiempo a la familia. Ojo, es un mandato de Dios cuidar la familia. Bien, sigamos. Pero a causa de las fornicaciones, preste atención cómo lo dice. Pero a causa de la inmoralidad que existe en Corinto, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Entonces, lo que está hablando Pablo que es el matrimonio. El matrimonio es importante. Si un hombre o una mujer no tiene el don de continencia, el consejo es: cásese. Cásese. Ahí va a encontrar usted satisfacción en el matrimonio. Pero no basta con casarse. Aquí dice el apóstol: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hay un área que en el matrimonio tiene que cuidarse y es esta. Cuando esta área se descuida, empiezan a resquebrajarse varias cosas. Cuando esta área
no se cuida en el matrimonio, empiezan a ocurrir, uno se siente rechazado, comienza a aislarse, comienza la separación emocional, comienza el resentimiento y llega a afectar la relación y abre la oportunidad más bien para el pecado. Por eso es que Pablo insiste en esto. Y se lo voy a mostrar. Verso 4. Vea cómo lo dice Pablo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Mire, no malinterprete el pasaje. Vos sos mía y tenés que hacer lo que yo digo. No. Vamos a hacer 50 sombras de Grey. No, no se trata de eso. No es de eso. De lo que está hablando es, debe haber disposición en uno en satisfacer al otro. Mire, ¿por qué se casó usted? ¿Por qué se casa? ¿Para que me hagan feliz o para hacer feliz a mi esposa? Desde ahí empieza el verdadero amor, porque el verdadero amor no busca lo suyo propio, busca el bien y la felicidad del ser amado. Entonces, el amor es así. Y aquí da un principio en el caso Pablo. Verso 5. Preste atención a esto. Esto es claro. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si hay incontinencia es por la razón por la cual usted se ha casado. Y si se ha casado y esto no está ocurriendo en su matrimonio, usted puede ser tentado por Satanás. Eso es lo que está diciendo. Y esto que está diciendo él es una puerta que se puede abrir en un matrimonio, y la única razón por la cual no debería de abrirse esta oportunidad es porque se están dedicando a algo espiritualmente superior, y es estar sosegadamente dedicados a la oración. Solamente esa condición es la que debe, en este caso, porque se supone que si los dos están sosegadamente dedicados a la oración, no van a caer en carnalidades. Pero si no están en eso, no se nieguen el uno al otro. Aquí no dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento porque tienen dolor de cabeza. No dice eso. Claro, es entendible, somos cuerpos humanos, a veces hay estrés, a veces hay ansiedad, a veces hay cosas así. Pero el principio es, no se nieguen porque, no. Es que juega en la Olimpia, fíjate, amor. Esto es tan importante, hermanos. Le recuerdo otra vez. Una sociedad como la de Corinto, ahí moraba, o ahí estaba esta iglesia. Hoy, la iglesia de este siglo está en una sociedad que cada día se parece más a Sodoma y Gomorra. Cada día se está pareciendo más a eso. Amén. Las oportunidades están a cada momento en la vida. Van a aparecer oportunidades en su trabajo, en su centro de estudio, a donde quiera que vaya, le van a aparecer. Recuerdo cuando era joven también, ya me acordé de otro. Recuerdo cuando era joven y que, como les decía, cuidaba de personas mayores, menores. Pues una vez una señora me dice, venga, pastor, o líder, no me acuerdo cómo le llamaban en aquel tiempo. Mire que tengo esto acá. José, entonces, una persona divorciada, una persona que entonces no. Hay que ser sabios. Los doctores tienen que tener cuidado. Doctores, Carlos, Daniel. Entonces, y pongan mano con guante.
quiero terminar con este pasaje. Proverbios 5 también. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo el tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno del extraño? Dice Dios cuando vio a Adán: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esa ayuda idónea es para toda nuestra vida. Es una ayuda que debemos cuidar y cultivar. Es una relación que debemos de realmente, después de Dios no hay relación más importante que esa. No es la relación con sus padres, ni siquiera con sus hijos. Es la relación con su esposa y su esposo. Y acá lo que la Biblia nos llama es: alegrémonos con la mujer de nuestra juventud. Alegrémonos con ella. Que sus caricias nos satisfagan todo el tiempo. Y en su amor recréate siempre. Le decía, Job decía: hice un pacto con mis ojos. Todo lo que nosotros hagamos, amados hermanos, que sea para gloria y honra del Señor. Cuide su hogar, cuide su matrimonio. La sociedad que hoy estamos, y le recuerdo esto: el plan para hacer caer a Israel hizo que Israel cayera, y fueron principalmente sus príncipes, sus líderes, los que cayeron y murieron en ese momento. Hoy vemos el mensaje a la iglesia, como se lo dijo Dios: mantienes ahí a esos que tienen la doctrina de Balac, que puso tropiezo a mis siervos para llevarlos, en este caso, a la idolatría y a la fornicación. Así ocurre hoy. Y así, el plan del enemigo es ese. No demos lugar al enemigo en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. Cuide lo que miran sus ojos, cuide lo que escucha su voz o sus oídos. Ahorita quiero que incline su rostro, que cierre sus ojos.